Cuando Luke Ruhlmann tenía apenas 2 años, sorprendió a su madre con una frase que la dejó inmóvil. La miró fijamente y le dijo: «Mamá, cuando yo era Pam, era una mujer». Tenía el cabello oscuro y era alta. Eric Ruhlmann se quedó paralizada. Su pequeño hijo era un niño blanco, rubio y de ojos azules. ¿Cómo podía hablar sobre haber sido una mujer? ¿Y cómo podría comprender, a tan temprana edad, lo que significaba serlo? Aquella fue solo la primera chispa de una historia que pondría en duda todo lo que la familia creía saber sobre la vida, la muerte y lo que podría existir después. Luke continuó con naturalidad, decía que había vivido en una ciudad grande, rodeada de edificios altos, y que había muerto en un incendio. Recordaba que había tenido que saltar por la ventana para escapar de las llamas. Al escuchar esto, Eric sintió un escalofrío. Su hijo estaba describiendo una muerte violenta con una claridad que no correspondía a un niño que apenas comenzaba a hablar. No había visto películas ni programas sobre incendios, la familia era muy cuidadosa con lo que él veía, pero Luke insistía. Con un tono serio que contrastaba con su corta edad, antes de ser Luke, yo era Pam. Era una mujer alta, y morí en el fuego. El esposo de Eric, Derin, al principio lo tomó como simple imaginación infantil. Los niños inventan cosas todo el tiempo, comentaba. Sin embargo, con el paso de los meses, las historias de Luke se hicieron más detalladas y coherentes. No eran relatos aleatorios. Parecían recuerdos consistentes de otra vida. Comenzó a dibujar figuras femeninas de cabello oscuro. Al preguntarle ¿quién era?, respondía: «Soy yo cuando era Pam». También dibujaba edificios altos, llamas, personas saltando desde ventanas. Para una criatura tan pequeña, esas imágenes resultaban inquietantes. Una mañana de abril de 2015, mientras desayunaban, Luke, con 2 años y medio, dijo algo que dejó a su madre sin aliento. «Mamá, yo sé cómo morí. El fuego subía por las escaleras y no podía bajar. Entonces salté por la ventana y me hice mucho daño». Eric, temblando, trató de obtener más detalles, preguntándole dónde había visto eso. La respuesta fue firme: «No lo vi, mamá. Yo estaba allí. Era yo, Pam, y vivía en una ciudad con muchos coches y edificios muy altos». Derin, al escuchar, intervino: «Hijo, nunca has estado en una ciudad grande, siempre hemos vivido aquí, en Ohio». Pero el niño negó con la cabeza, repitiendo que, en su vida anterior, había vivido en un lugar con mucho humo negro y gente gritando. Y que había saltado porque el fuego lo alcanzaba. Describía cómo usaba zapatos de tacón, como su cabello era largo y rizado, y cómo su piel no era como la de ahora, sino más oscura. Eric quiso probarlo, mostrándole imágenes de distintos tipos de cabello. Y Luke señaló de inmediato una fotografía de una mujer afroamericana con cabello rizado y oscuro. Era así. Igualito, cada día, Luke revelaba más fragmentos de esa supuesta vida pasada. Contaba que trabajaba en un lugar lleno de gente, que tenía amigas, que vivía cerca de una calle muy ruidosa. Hasta que una noche, antes de dormir, pronunció la revelación que marcaría un punto de no retorno: «Mamá, yo sé mi nombre completo de cuando era mujer. Me llamaba Pamela Robinson». El impacto fue tal que Eric sintió que el mundo le daba vueltas. ¿De dónde podía un niño de 2 años sacar un nombre tan específico y real? La respuesta del pequeño fue simple: «Ese era mi nombre cuando era una mujer adulta». A partir de entonces, Luke comenzó a hablar de Pamela como si fuera alguien cercano. Describía cómo vestía, con qué amigas salía y cómo era su entorno laboral. Un lugar grande, con muchas mesas y gente trabajando. También explicaba, mirándose al espejo, que cuando era Pamela, era más alta, tenía la piel marrón y el cabello rizado. Todo esto sin haber sido expuesto a conversaciones sobre razas o diferencias étnicas. Un día, sin que nadie lo provocara, Luke dijo que Pamela había vivido en Chicago. Aquello dejó a Eric atónita. Nadie en la familia había mencionado jamás esa ciudad frente al niño, y él no tenía forma de conocerla.
Al preguntarle qué era Chicago, contestó: una ciudad grande, con edificios tan altos que tocan el cielo. Pamela vivía allí y murió en un incendio grande. A partir de entonces, su obsesión con los rascacielos se intensificó, los dibujaba una y otra vez, con fuegos en las plantas bajas y personas en las ventanas. Decidida a probarlo, Eric le mostró fotografías de varias ciudades estadounidenses: Nueva York, Los Ángeles, Miami. Cuando apareció la imagen del skyline de Chicago, Luke se emocionó. Ahí vivía Pamela. También describió con precisión cómo había ocurrido el incendio, que fue en un hotel alto, que las llamas subieron rápidamente y que Pamela estaba en un piso alto sin poder bajar. Hasta que cerró los ojos y saltó. Esa misma noche, después de acostar a su hijo, Eric investigó en Internet. Buscó incendio Hotel Chicago mujer salta ventana y encontró una noticia del 19 de marzo de 1993. Un incendio en el Hotel Paxton, Chicago, que dejó 19 muertos. Entre las víctimas estaba Pamela Robinson, de 30 años, quien había muerto al saltar desde el 5º piso. La coincidencia con lo que Luke había relatado era escalofriante. Derin, al leerlo, no encontraba palabras. Su hijo había dado el nombre, la ciudad y la forma de morir de una persona real que había fallecido antes de que él naciera. En su investigación, Eric descubrió más detalles del incendio. Había comenzado en el 3er piso por un fallo eléctrico y se propagó rápidamente. Muchos huéspedes saltaron para escapar. Cuando encontró una foto de Pamela Robinson en un obituario, casi no pudo respirar. Una mujer alta, afroamericana, con el cabello oscuro y rizado, tal como Luke había descrito. Al día siguiente, Eric decidió mostrarle la foto a su hijo. Su reacción fue inmediata: ¿es Pamela? Sí. Soy yo. Tocó la pantalla como si quisiera acariciar el rostro. Luego comentó que ella solía usar lápiz labial rojo y que tenía una amiga llamada Janet. También mencionó que Pamela estaba en Chicago por trabajo, algo que más tarde fue confirmado por una bibliotecaria local. Pamela era de Detroit, trabajaba en marketing y estaba en viaje de negocios. La confirmación dejó a Eric sin habla. Luke había acertado una vez más. La bibliotecaria también explicó que Pamela se había hospedado en el 5º piso y que su cuerpo fue hallado en la acera, confirmando que había saltado para escapar de las llamas. Cada dato coincidía de manera exacta con las palabras del niño. Aquella misma tarde, mientras Luke jugaba con crayones, comentó sin que nadie se lo pidiera: Pamela tenía una familia que estuvo muy triste cuando ella murió. Tenía una madre que lloró mucho y una hermana menor que siempre le pedía prestada la ropa. Sonrió levemente, como si recordara algo gracioso, y dijo que la hermana se la llevaba sin permiso. Eric y Derin lo escuchaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Luke hablaba con detalles sobre los hábitos familiares, que su madre cocinaba un pastel delicioso cuando Pamela la visitaba, que le preguntaba cuándo se casaría, y que Pamela deseaba tener pareja pero no había encontrado a la persona indicada. Describió también su trabajo con precisión: una oficina grande, muchas mesas, un ordenador grande y viejo, muy distinto a los modelos modernos, y su labor en publicidad. Algo que coincidía con la información oficial de que Pamela trabajaba en marketing. En un momento, Luke cambió de tema y relató lo que recordaba del día del incendio. Contó que Pamela estaba en su habitación del hotel, practicando frente al espejo para una reunión importante, cuando escuchó la alarma. Pensó que era falsa y no salió de inmediato. Al abrir la puerta, el pasillo ya estaba lleno de humo. Dijo que Pamela sintió miedo y que, en ese instante, pensó en su madre y en su hermana. Quería despedirse, pero no tuvo tiempo. Antes de saltar, cerró los ojos y recordó una canción que su madre le cantaba cuando era niña. Luke incluso tarareó la melodía. Que ninguno de los padres reconoció. Eric y Derin estaban impactados. Aquella no era una historia improvisada ni un simple juego infantil. Estaba cargada de emociones profundas, imposibles de inventar para un niño tan pequeño. Cuando Derin le preguntó qué había pasado después de saltar,
Luke respondió con calma que al principio sintió dolor. Pero luego ya no. Dijo que pudo ver su cuerpo desde arriba y que no estaba solo, había otras personas que también habían muerto en el incendio y que flotaban a su alrededor. Algunas estaban confundidas, sin saber que habían fallecido, y Pamela trataba de ayudarlas a comprender. Con una naturalidad inquietante, Luke explicó que, tras morir, Pamela no se quedó en el hotel, sino que fue a un lugar bonito y lleno de luz, donde encontró a personas queridas que habían muerto antes que ella. Desde allí podía ver a su familia llorar, pero no podían escucharla ni verla. Al preguntarle cómo había llegado a convertirse en Luke, dijo que Pamela había escogido a esa familia porque serían padres cariñosos y que quería aprender cosas nuevas. Pamela todavía está dentro de ti, quiso saber Derek. Luke meditó un momento antes de contestar. A veces, cuando me acuerdo de ella, siento que está conmigo. Pero ahora soy Luke. Pamela me dejó ser Luke, aunque no se ha ido del todo. Lo más sorprendente vino después. Luke afirmó que Pamela le había dejado sus recuerdos para que no fuera olvidada. Dijo que, con el tiempo, esas memorias desaparecerían, tal y como ella le había explicado. Cuando sea mayor, no recordaré tanto, comentó. Explicó también que Pamela había elegido un alma nueva para que pudiera compartir sus recuerdos por un tiempo sin interferencias de otras vidas pasadas. Luke parecía tener una comprensión espontánea de conceptos espirituales complejos. Decía que muchas personas, después de morir, regresan en cuerpos nuevos para aprender cosas que no lograron en vidas anteriores. En el caso de Pamela, una de esas cosas era experimentar el amor familiar, algo que no había podido vivir antes de su muerte. ¿Está feliz siendo tú?, preguntó Eric. Él sonrió y contestó que sí, que le gustaba mucho su vida y que consideraba a sus padres actuales como los que siempre había querido tener. Un día, Luke pidió ver de nuevo la foto de Pamela, después de mirarla por un rato. Dijo que ella quería que contaran su historia para que la gente supiera que la muerte no es el final y para que creyeran en los niños que hablan de vidas pasadas. ¿Y si la gente no nos cree?, preguntó Eric. Luke la miró con seriedad y dijo, no importa cuántos lo crean, lo importante es que ustedes saben que es verdad. Pasaron 5 años desde las primeras declaraciones de Luke. Para entonces, tenía 7 y todavía recordaba algunos detalles, aunque las memorias comenzaban a desvanecerse. Decía que a veces soñaba con Pamela, pero que ahora era más Luke y menos ella. Sus padres habían documentado cada conversación y descubierto, entre otras cosas, que Pamela efectivamente tenía una hermana menor llamada Linda y una madre de nombre Dorothy, confirmando más de lo que el niño había contado sin conocimiento previo. La historia llamó la atención de investigadores especializados en reencarnación, entre ellos el Dr. Jim Take, de la Universidad de Virginia, quien llevaba décadas estudiando casos similares. Tras revisar la información, declaró que era uno de los relatos mejor documentados que había analizado y que la exactitud de los datos verificables era extraordinaria. Eventualmente, la familia decidió compartir el caso en el programa televisivo Ghost Inside My Child en 2014. Luke, entonces con 5 años, todavía podía recordar y expresar muchos de los detalles de la vida de Pamela Robinson. Y el episodio conmovió a millones de espectadores. Hoy, Luke es un niño como cualquier otro, aficionado a los videojuegos y al fútbol, aunque de vez en cuando sorprende con comentarios de notable madurez emocional. Suele decir que cree que todas las personas que mueren pueden volver si lo desean y que la muerte no es tan temible como muchos piensan. Para Eric y Derin, la experiencia transformó por completo su manera de entender la vida y la muerte. Afirman que su hijo les enseñó que somos mucho más que este cuerpo físico y que Pamela Robinson logró cumplir su deseo de ser recordada y experimentar el afecto de una familia. A medida que Luke crecía, las memorias de Pamela se fueron desdibujando tal como él mismo había anticipado cuando era más pequeño. Sin embargo, en ocasiones, ciertos olores, sonidos o lugares parecían despertar destellos de su vida pasada.
Una vez, al pasar frente a un hotel antiguo durante unas vacaciones familiares, se detuvo, miró fijamente las ventanas y comentó con voz baja que le recordaba a dónde pasó lo del fuego. Aunque no pudo dar más detalles, el tono de su voz hizo que Eric y Derin sintieran un escalofrío. Era como si una puerta cerrada por el tiempo se hubiera entreabierto por un instante. En la escuela, sus profesores notaban en él una sensibilidad inusual. Luke mostraba empatía hacia compañeros que atravesaban momentos difíciles y parecía comprender sentimientos complejos que otros niños no lograban expresar. Eric creía que esa madurez emocional podía ser, en parte, un legado de Pamela, aunque él rara vez hablaba de ella, de forma espontánea. En conversaciones profundas con sus padres todavía aparecían reflexiones que parecían provenir de otra época. A veces me pregunto si Pamela también piensa en mí, donde sea que esté, dijo una noche antes de dormir. Eric le respondió que probablemente sí. Y que de algún modo siempre estarían conectados. El interés público por el caso no se desvaneció después de su aparición en televisión. Periodistas, escritores y curiosos contactaron a la familia buscando entrevistas o más información. Algunos ofrecieron explicaciones alternativas. Desde coincidencias extraordinarias hasta la influencia involuntaria de los padres. Sin embargo, ni Eric ni Derin creían que su hijo pudiera haber inventado tantos datos específicos, muchos de los cuales fueron confirmados independientemente. No estoy diciendo que todos los niños que dicen recordar vidas pasadas estén en lo cierto, aclaraba Eric en entrevistas, pero en el caso de Luke, no encuentro otra explicación lógica. Luke, por su parte, parecía ajeno a la fama. Para él, contar la historia de Pamela no era un motivo de orgullo ni de vergüenza, sino simplemente parte de su vida. Cuando alguien le preguntaba si creía en la reencarnación, respondía que sí. Pero que no era algo que pudiera demostrarse con palabras. Era una experiencia que se sentía en el corazón. Cuando mueres, no es el final. Es como cerrar un libro y abrir otro. A veces recuerdas un capítulo del libro anterior y otras veces no. Solía decir con una serenidad que desarmaba. Los adultos, con el paso de los años, la familia decidió guardar cierta distancia de los medios para proteger la privacidad de Luke, aunque aceptaron participar en algunos estudios académicos. Rechazaron ofertas para producir películas o libros comerciales sobre el caso. No queremos que su vida gire en torno a esto, explicaba Derin. Aún así, el relato siguió circulando en foros y comunidades interesadas en fenómenos inexplicables, donde muchos lo consideraban uno de los ejemplos más sólidos de recuerdos de una vida pasada. Un aspecto que llamó particularmente la atención de los investigadores fue la coherencia del relato a lo largo del tiempo, aunque los recuerdos de Luke se hicieron más fragmentarios, nunca se contradijeron con lo que había dicho en años anteriores. Incluso detalles aparentemente triviales como el color de una blusa favorita de Pamela o el diseño de su taza de café coincidían con objetos reales encontrados en fotografías antiguas. Para los escépticos, esto podía atribuirse a información obtenida por vías no oficiales. Para quienes aceptaban la hipótesis de la reencarnación, era evidencia de la persistencia de la memoria más allá de la muerte. En una conversación grabada cuando tenía 9 años, Luke reflexionó sobre lo que había aprendido de su experiencia. Dijo que vivir como Pamela le enseñó que la vida puede terminar de forma inesperada. Y que por eso era importante decirles a las personas que las quieres mientras tienes la oportunidad. También expresó que, aunque ahora apenas la recordaba, sentía gratitud hacia Pamela por prestarle sus recuerdos y permitirle entender cosas que la mayoría de los niños no comprenden. Creo que ella también está feliz porque su historia no se perdió, comentó. Para Eric y Derin, todo lo ocurrido con Luke fue una lección de humildad ante los misterios de la existencia. Ambos admitían que, antes de esto, no creían en la reencarnación ni en fenómenos espirituales. Sin embargo, vivirlo de primera mano cambió su visión para siempre. Ya no veían la muerte con el mismo temor,
sino como una transición hacia otra forma de vida. No sé si todos volvemos, pero ahora creo que es posible, decía Erike. Si es así, entonces lo que hacemos aquí importa más de lo que imaginamos. Porque puede acompañarnos de una forma u otra. En los últimos años, Luke ha llevado una vida normal, centrada en sus estudios, sus amigos y sus pasatiempos. Aunque la historia de Pamela sigue siendo una parte importante de su pasado, no define su presente, a veces. En reuniones familiares, alguien menciona el tema y él sonríe, recordando vagamente aquellos días en que podía describir con precisión la vida de una mujer que murió antes de que él naciera. Es como si fuera un sueño muy antiguo. Dice, un sueño que sé que tuve, pero que ya no puedo volver a ver con claridad. El caso de Luke Ullman y Pamela Robinson sigue siendo, para muchos, uno de los relatos más intrigantes sobre la posibilidad de la reencarnación. Más allá de la postura que uno adopte frente a este tipo de fenómenos, la historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la persistencia de la memoria y el destino del alma después de la muerte. Para la familia Ullman, no se trata de convencer al mundo, sino de honrar la experiencia que vivieron y el vínculo, inexplicable pero real, entre un niño de Ohio y una mujer que perdió la vida en un incendio en Chicago en 1993. En última instancia, el relato de Luke es también una historia sobre el amor, la conexión y la continuidad. Sí es cierto que Pamela eligió regresar para experimentar el cariño de una familia. Entonces su objetivo se cumplió con creces. Y sí, como creen los escépticos, todo fue fruto de coincidencias y recuerdos adquiridos de alguna manera desconocida. No deja de ser una narración extraordinaria que ha tocado el corazón de quienes la han escuchado. Quizá, como dijo Luke, en una de sus frases más recordadas, lo importante no es que todos lo crean, sino que la verdad viva en quienes la conocen. Con esa convicción, la familia continúa su vida, guardando en la memoria no solo los datos y coincidencias que fascinaron a los investigadores, sino también las lecciones personales que transformaron su manera de ver el mundo. Luke, el niño que un día afirmó haber sido Pamela, crece ahora bajo la identidad que eligió, llevando consigo, aunque sea en lo más profundo y difuso de su ser, la huella de otra existencia. Y tal vez en algún lugar que escapa a nuestra comprensión. Pamela sonría, sabiendo que su historia sigue viva aunque sus recuerdos se hayan ido desvaneciendo con el tiempo.